Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de la... Un segundo que tenemos aquí, está mutado, vale. Pues bienvenidos a esta sesión nueva de la Community de Data and AI. Y bueno, hoy haremos una charla de InterSystems Iris, que estamos hablando últimamente mucho de IA y todas estas cosas de los LLMs y de la ChatGPT, pero también hay más cosas de data, más legacy, pero que igual tiene hasta más salida aún a día de hoy. Y entonces vamos a ver este tema de InterSystems Iris, que era antes caché, ahora nos explicará Noé. Y bueno, estamos aquí en directo unos cuantos y también por Twitch. Esto lo estamos grabando y lo emitiremos luego también en YouTube, o sea, que no lo pueda ver en YouTube. También comentar que cualquier pregunta en el chat estaré yo al caso y las iré diciendo, o sea, hacer preguntas y demás. Y bueno, para los que estamos aquí también, al final de la sesión tendremos unas pizzas, los de casa pues tendréis que encargarlas vosotros, lo siento. Y nada, poco más. En la charla va a dar Noé, ahora lo conoceremos, Noé Gasol, que, bueno, full stack developer de más de 10 años, sobre todo con InterSystems, o sea, es un experto en el tema y nos explicará todo sobre el tema, un poco de introducción y un poco técnico, o sea, los account managers, business y demás, tranquilos, habrá un poco de código, pero tampoco mucho. Y nada, adelante Noé, un aplauso. Gracias, Enric. Hola a todos y gracias por venir y eso. Cuando me comentó Enric de hacer esta charla sobre el stack de InterSystems y tal, pues ya de entrada me extrañó bastante, porque no es un stack muy conocido, no es algo generalista que use todo el mundo. Pero bueno, hablando con Enric tal, ya que empecé a entender lo que esperaba, ¿no? Esto también a nosotros nos pasa en los proyectos que usamos este stack, que todo el que viene nuevo no lo conoce, no sabe de qué le hablamos. Cuando hablan de caché, no saben si hablan de una memoria, de un lenguaje de programación, de una base de datos. Y bueno, un poquito que hacer algo que nos sirva de introducción para tanto stakeholders como developers que entren a proyectos nuevos, pues que vayan un poco sabiendo a lo que se enfrentan, ¿no? De lo que hablaremos hoy básicamente es esto, de qué es InterSystems Iris, de qué se trata, de qué nos ofrece, qué herramientas de desarrollo podemos encontrarnos en cualquier proyecto en que entremos que usen esto, y un poquito el modelo de bases de datos que usan en InterSystems, que es un multimodelo, o una base de datos híbrida también se llama. Mezcla varios modelos de bases de datos que luego entraremos un poco más al detalle. De primeras, InterSystems es una compañía americana, es un distribuidor de software privativo o propietario. Por eso es un poco desconocido, porque no es open source, últimamente han sacado algunas cosillas, se han puesto un poquito más, pero siempre ha sido algo privativo. Fue fundada en el 78 en Massachusetts y cuando salió fue uno de los principales distribuidores de una tecnología que había en aquella época muy conocida, que se llama MAMS o M. Esto es un lenguaje de programación que se desarrolló en el Hospital General de Massachusetts por allá a los años 60. No sé si alguno programaba ya, yo no había nacido. Y bueno, acabo desarrollando en una base de datos basada en el modelo clave-valor y con unos arrays multidimensionales que ellos llaman globals, que luego pasaré a enseñaros. Y a este sistema le llamaron caché. Es un sistema integral donde puedes ejecutar código, desarrollar aplicaciones y acceder a los datos o guardar datos dentro de su base de datos. A lo largo de las décadas esto ha ido evolucionando en un lenguaje orientado a objetos, con todas las facilidades que tenemos hoy en día en Java, en .NET, con sus librerías, y un sistema de bases de datos multimodelo que soporta varios modelos de datos. Luego, si queréis, podemos entrar a qué es esto. De momento, estos son los productos más conocidos de InterSystems. InterSystems Iris sería lo que hablábamos, ¿no? La plataforma de desarrollo junto con la base de datos. Es un sistema integral en el que no necesitas nada más para desarrollar aplicaciones, pero sí que tiene que tener un servidor con una instancia Iris corriendo para poder ejecutar todas tus aplicaciones y acceder a todos tus datos. Tienen una versión especializada para healthcare, para el mundo medtech, donde tienen librerías para manejar protocolos dedicados al mundo medtech, tipo HL7, Fire, este tipo de cosas, licencia aparte simplemente.
Luego tiene un producto que se llama InterSystems Ensemble. Ahora creo que le han cambiado el nombre y le llaman Interoperability. Y está dedicado a la mensajería. Control de envío de mensajes, control de colas, transformación de mensajes. Viene con unas librerías, con un montón de adaptadores para todo tipo de tecnologías, para todo tipo de protocolos y tecnologías. Luego, si queréis, lo hablamos un poco más. Hoy no trataremos mucho este tema. Y también tienen un LIMS propietario, un Laboratory Information Management System, que se llama TrackCare. Bueno, sirve para gestionar pacientes, historias clínicas, orders, todo esto, ¿no? Hoy nos centraremos básicamente en su producto principal, que es InterSystems Iris. Un poquito los clientes que tiene esta empresa y que utilizan a día de hoy este stack tecnológico, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Epic Systems es una empresa que gestiona en Estados Unidos registros de pacientes, registros médicos. Y a día de hoy gestiona registros del 78% de todos los pacientes de Estados Unidos. Es un volumen muy grande. A nivel global a nivel mundial es un 3%. Tiene un software que se llama Epic y creo que es el cliente más grande, más antiguo que tiene InterSystems. Comentar también que el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos también está íntegramente desarrollado con el stack de InterSystems. La Agencia Espacial Europea tiene una misión Gaia, que está creando un mapeo en 3D de todas las estrellas de la Vía Láctea y también usa productos de InterSystems. Bueno, los servicios nacionales de salud de Inglaterra, Escocia y Gales también usan el LIMS que comentábamos antes, de TrackCare. MSC es, a día de hoy, la compañía de transporte marítimo que tiene más volumen en el mundo. Creo que tienen una flota de barcos que es capaz de llevar más de 5 millones de containers, y otras empresas de varios sectores, ¿no? Está muy extendido en temas de healthcare, de medtech y de inversiones, holdings tipo Franklin Templeton, HSBC y tal. Como veis, no se ponen por poco. O sea, son bases de datos de alto rendimiento que necesitan volúmenes de datos brutales, ¿no? Para manejar estas cosas no les sirve el modelo relacional con un MySQL normal, ¿no? Por eso este tipo de proyectos tiran por buscar bases de datos de alto rendimiento. Para esto, bueno, según la naturaleza de los datos que necesites almacenar en tu base de datos, te viene mejor un modelo de datos u otro. Por eso es tan flexible y tan bueno tener una base de datos multimodelo, ¿no? Porque según qué datos de tu aplicación, te puede interesar un modelo relacional con una integridad de datos asegurada, o te puede interesar más un modelo clave-valor con un rendimiento súper rápido y ya tú mismo te encargas de la integridad de datos y tal. Además, bueno, tener esto repartido en varios sistemas implicaría pues, duplicar el mantenimiento, más administradores de sistemas, más servidores, más máquinas. Por eso esto nos da esas ventajas, ¿no? No sé si queréis, había pensado enseñaros un poquito las herramientas que usamos en los proyectos donde usamos el stack de InterSystems. Un poquito para que veáis lo que nos ofrece, ¿no? Me siento y os enseño un poco. Sí, cuando tengáis alguna pregunta. Entonces, o sea, veo que estos son bases de datos gigantescas. Sí, con volúmenes de datos muy grandes. ¿Qué desarrollo tiene InterSystems con Big Data? ¿O la parte de Big Data usando R y esto? ¿O no? Bueno, a día de hoy las bases de datos de InterSystems son accesibles también por JDBC, Vale. para software externos, tanto para Java, .NET, cualquier sistema que se pueda conectar por un JDBC a una base de datos puede hacerlo con una base de datos de InterSystems también. En las últimas versiones de Iris tienen
una feature que es el Embedded Python, en el que puedes cargar librerías de Python para usarlos con el código ObjectScript, que es el que usa InterSystems. Vale. Y en ese sentido te abre la puerta a todo este tipo de manejo de Big Data y todo esto. Ok. Vale, os enseño un poquito las herramientas básicas que os podéis encontrar en cualquier proyecto de InterSystems, ¿no? De manejo de InterSystems. Esto es el portal de gestión de InterSystems. Desde aquí podemos configurar bases de datos, los backups, usuarios, permisos, roles. Esto es más de administración de sistemas que de developer. Pero desde aquí también podemos consultar las bases de datos, hacer queries SQL o a los globals, que es un modelo de bases de datos de clave valor, o bueno, lo que queramos. Esto en el día a día de los proyectos lo usamos cada día, ¿no? Después, para desarrollar el software, básicamente tenemos el IDE que nos proporciona InterSystems, que, bueno, comparado con los IDEs modernos de hoy, se ha quedado un poco flexible, diría yo, ¿no? Un poco personalizable y tal. A día de hoy tiene una extensión para... Igual, dime. Una pregunta. Tengo entendido de que por lo menos en la comunidad de InterSystem quieren ellos deshacerse de eso y usar Visual Studio Code. Sí, de alguna manera está deprecado para nuevas features y ellos tiran para potenciar una extensión que tienen para Visual Studio Code. Vale. Para poder conectarte a instancias Iris y desarrollar directamente desde Visual Studio Code, que es un entorno mucho más personalizable y donde podemos instalar nuestras extensiones favoritas para todo lo que es el manejo del código. Y también a la vez para el manejo de la base de datos pues podemos conectar SQL Tools o Squirrel o The Beaver o lo que sea. Hoy, como es una introducción, he pensado en enseñar lo básico, lo que nos encontraremos en cualquier proyecto si alguien entra nuevo. Un poco para, si hay interés y hay muchos likes y comentarios, podemos hacer un webinar enfocado a esto, ¿no? A configurar Visual Studio Code, levantar un Iris en un Docker, un container Docker y bueno, tecnologías más, cosas más de hoy en día. Esto al final es un IDE normal, compilas, debugas, puedes hacer lo que necesites. Y por último tenemos el terminal, donde podemos ejecutar código, sentencias, ya sea para pruebas, tests o algún tipo de acción que tengamos que hacer en la base de datos o lo que sea. Una vez visto un poquito las herramientas básicas, si queréis, podemos seguir explicando un poquito qué son, ¿no? los diferentes modelos que soporta el stack de InterSystems, ¿no? El modelo relacional es el típico modelo que conocemos todos de SQL, donde repartiremos nuestros datos en tablas con sus relaciones, con una organización estructurada, con un esquema en el que será difícil modificar. Si lo queremos modificar, tendremos que asegurar la integridad de los datos que tenemos, tal. Ya sabemos cómo funciona un poco esto. Funciona con SQL, con toda la flexibilidad que esto nos da para hacer queries complejas y todo esto, y tiene soporte transaccional como cualquier otra base de datos relacional. Este modelo nos viene bien para cuando tenemos la naturaleza de nuestros datos está muy relacionada y nos importa mucho la integridad de los datos, porque nos va a asegurar que las claves no se repitan, que haya campos que no sean nulos, que haya campos únicos. Toda esta faena nos la va a hacer la base de datos y no nos tenemos que preocupar nosotros como desarrolladores de todo eso si diseñamos nuestra base de datos con las formas normales y tal, y como se tiene que hacer, ¿no? En contrapartida, son bastante lentas, sobre todo de lectura, estas bases de datos, pues porque la base de datos está haciendo trabajo, te va a ordenar la query, te va a ordenar los resultados de la query, te va a hacer inner joins con diferentes tablas. A la hora de escribir, pues también, ¿no? Tiene que calcular los autoincrementales, que si esto es único, que si no es null. Eso es faena que hace la base de datos, pero no la hace gratis. Le cuesta una faena hacerla, ¿no? Para según qué tipo de aplicaciones nos viene muy bien.
De hecho, es la mayor, es el modelo más extendido para aplicaciones de pocos datos y pocos requisitos, ¿no? Esto, por otro lado, paralelamente en el mismo sistema, InterSystems te ofrece un modelo de base de datos basado en clave-valor. Yo creo que este es el modelo de base de datos más antiguo que hay, que siempre normalmente se apoda no SQL, de manera que yo creo que no está bien dicho, porque el término no SQL se acuñaría sobre los 2000 y en los años 70 ya había bases de datos de este tipo. Pero bueno, a mí me gusta más decir que no son relacionales y ya está. Dan un alto rendimiento porque la base de datos solo tiene que escribir donde tú le digas o leer de donde tú le digas y no se preocupa ni si el ID es autoincremental, si hay campos únicos, todo esto es cosa tuya. Con lo cual consigue unas latencias muy bajas. Esto es muy interesante para todo lo que es el Internet de las cosas, por ejemplo. Ya no por volumen de datos, sino por latencia, ¿no? Porque normalmente estos sistemas, por su naturaleza, sus aplicaciones necesitan unas latencias muy rápidas. Tiene un esquema muy flexible, de hecho, tú puedes cambiar la estructura de tus datos para cada registro sin que los demás registros se afecten, nada. No, depende de ti ya, luego si te vas a encontrar ese dato o no, tal, todo esto lo has de gestionar tú. Y sobre todo tienen un soporte para una escalabilidad horizontal muy bueno, que hoy en día esto es muy importante. Por poneros un poquito un ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si sabéis qué diferenciar entre la escalabilidad horizontal y la vertical. Lo podemos explicar así rapidito. La escalabilidad vertical es, bueno, la escalabilidad es cuando tú ves que necesitas más rendimiento del que te da la base de datos. Te has quedado corto, tu base de datos va muy lenta, responde muy lento, tenemos que hacer algo. Ha de escalar. Para la escalabilidad vertical es la más fácil. Coges tu servidor, si tenía 4 núcleos, pues le pones 8. Si tenía 10 GB de RAM, pues le pones 20 y ya está. Es la más cara también. Pero claro, tú en tu aplicación no has de hacer nada, simplemente le pones un servidor más grande y ya está. Obviamente esto tiene un límite, ¿no? El servidor más grande del mundo. Y no lo podemos pagar y además no hay uno más grande, ¿no? Ya no podremos escalar más. Para esto, bueno, intentando solucionar esto, se pensó en la escalabilidad horizontal, que simplemente se basa en si yo tengo un servidor de 4 núcleos y 10 gigas, pues pongo otro. Pongo un balanceador de carga y divido mi carga entre los dos servidores. Y si es Black Friday y sé que me van a hacer 100 veces más pedidos, pues pongo 100 veces más servidores y ya está. Es muy barato porque esto al día siguiente los quitas y ya está. Pero claro, el modelo relacional, al encargarse él de los IDs, al encargarse él de tantas cosas, no es muy compatible. Se puede hacer, pero es difícil escalarlo horizontalmente. En cambio, estos modelos están ya hechos para eso. Tienen muchas facilidades. Cuando trabajamos con estos modelos, normalmente los IDs vienen ya del frontend, los genera el frontend, no los genera la base de datos, los genera. Normalmente es un UUID, que es un proyecto que genera números irrepetibles, que no se pueden repetir a lo largo del mundo, porque están basados pues, en tu localización, en la hora, en tu PC, en tal. Y ellos te aseguran que eso no se va a repetir nunca y usas ese ID para la base de datos. Cuando tú te logueas, te das en ese ID y tus consultas van directas a ese ID. No vas a hacer selects, ni inner joins, ni nada, va súper rápido. En este sentido, si queréis os puedo enseñar ahora mismo un poquito en código. Vamos a ver cómo implementaríamos estos dos modelos, antes de pasar al tercer modelo, que es un poco más particular, cómo implementaríamos estos dos modelos con el stack de InterSystems. Aquí, para no perder mucho tiempo, lo tengo medio preparado ya. Por ejemplo, para el modelo relacional, normalmente se usan ORMs. Bueno, yo diría que en todos los lenguajes de programación y tal hay una librería. ORM es un Object Relational Model. Es una serie de librerías que nos permiten a nosotros, mediante objetos de código, de clases, acceder a los datos del modelo relacional sin tener que hacer queries ni nada, ¿no? Por ejemplo, esta clase, que es muy sencilla, solo tiene dos propiedades. Al extender de persistent, se transforma en una tabla automáticamente. Una tabla de SQL.
que tiene dos propiedades, city y address. Nosotros, con unas sentencias así tan fácilmente, podríamos instanciar una nueva office, asignarle la ciudad de Barcelona, en la dirección de Cataluña, y guardarla. Este safe ya nos lo guarda en base de datos directamente, ¿no? Por otro lado tenemos la clase trabajador, que es lo mismo, extiende de persistent, simplemente tiene nombre y apellido, y una office del tipo office que tenemos declarado aquí. De esta manera simplemente pues creamos las dos oficinas, las instanciamos y podemos crear usuarios con su oficina y casa. Si queréis podemos venir aquí, cargarla en un momento. Y podríamos consultarlo directamente por SQL con, por ejemplo, las oficinas, o salen algunas más porque ya lo había ejecutado antes, o los trabajadores, ¿no? Este es el modelo relacional de toda la vida. Esto nos lo podemos encontrar pues, en cualquier lenguaje de programación, Java con MySQL, con SQL Express, .NET con Postgres, todo, cualquier tipo de stack que nos imaginemos que use modelo relacional, pues vamos a encontrar cosas parecidas, ¿no? Un ORM que nos permite trabajar con la base de datos, o algún medio para ejecutar queries y tal. Esto también podríamos ejecutarlo por SQL y tal, pero bueno, por no extenderlo mucho. Para el modelo clave-valor, InterSystems nos provee de una cosa que ellos llaman globals, que son arrays multidimensionales que escriben los datos directamente a disco. Para caché la sintaxis es con el caret, no sé en castellano cómo se llama esto, se llama toda la vida sombrerito, que es este carácter de aquí. Y cualquier nombre que le pongamos, simplemente son arrays, le tenemos que poner índices. Y al ser multidimensionales pueden tener más de uno. A cada índice se le llama subscript dentro del mundillo de InterSystems. En este caso simplemente he hecho un método en el que cuando lo llamas con un ID detecta que ha sido llamado, pues por ejemplo para cualquier tipo de sensor o cualquier cosa así os podéis imaginar, y registra, ¿no? Este ID ha pasado por aquí a tal hora, y un contador para saber cuántas veces ha pasado, ¿no? De esta manera nosotros podríamos, por ejemplo, hacer un getter, simplemente que pasando el ID te retorne el valor del contador, de las veces que ha pasado, ¿no? Este modelo, bueno, es muy sencillo. El problema es que esta array, si quieres sacar los datos de ahí, hay que recorrerlo manualmente con bucles, hay que comprobar si tienen datos cada nodo, si no tiene datos y tal. Todo esto es manual. La integridad de datos, todo lo que tú le pongas aquí, depende de ti, ¿no? La base de datos no te va a ayudar a que el ID sea incremental, a que el dato este sea obligatorio, ni nada. A cambio, es súper rápido. Gracias a estos tags que podemos poner aquí al final del método, podemos hacer visible el retorno de este método en una query SQL, en un modelo relacional, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues pondré el ejemplito para el simulate detections pues simplemente me llenará los datos para las tres IDs estas, 1, 2 y 3. Con el comando zwrite podríamos imprimir todo el global, y vemos que para el ID1 pues ha pasado 16 veces, que son todas estas hasta ahora. Para el 2 también, bueno, porque lo he hecho así. Si nosotros queremos incluir este dato para este ID en una query SQL, simplemente podríamos hacer algo así. Creo que lo tenía por aquí preparado. Sí. Simplemente con una query así, seleccionamos el ID, el primer nombre, el segundo nombre, y
este método que hemos creado antes y que le hemos puesto un tag de SQLproc para poderlo llamar desde SQL. Este initron es típico del modelo relacional para relacionar datos de 2 tablas. Y nos vendría el 16 este que hemos visto en el global, ¿no? Este dato vendría de la base de datos con el modelo clave-valor. En cambio, estos dos vendrían de la base de datos del modelo relacional. Esto es muy potente aquí donde lo veis, porque la mayoría de servicios de Internet o de cualquier cosa que necesitan un volumen de datos muy grande, Amazon, Idealista, cualquier web así, cualquier portal así, normalmente tienen dos partes, ¿no? La aplicación es la parte de los vendedores y la parte de los consumidores, ¿no? De los clientes. Por ejemplo, Amazon tiene todo su portal para que tú compres cosas y tiene otro portal para que tú las vendas. Que normalmente ninguno de nosotros somos vendedores, pero claro, los dos portales tienen unas necesidades de datos muy distintas, ¿no? Pues, normalmente un comprador de un producto, pues antes de comprarse un producto ha leído tropecientos mil. Y los compradores escribimos muy poco en la base de datos. Ponemos pocos comentarios, compramos un producto y ponemos un comentario. Pero para eso hemos visto 100.000 comentarios y 100.000 productos y tal. Las necesidades de lectura frente a las de escritura en esta parte de la aplicación es brutal, ¿no? Es muy distinto. Igual son 100 veces más lecturas que escrituras. En cambio, en el lado de la aplicación del vendedor, ahí no. Ahí un vendedor pues está todo el día subiendo productos, poniendo la descripción, el precio, no sé qué, tal. Con lo cual, sus necesidades de escritura y lectura son muy distintas. Incluso la naturaleza de sus datos, ¿no? Son datos muy relacionados, donde importa mucho que la integridad de datos se mantenga. Para el para la parte de la aplicación del consumidor, del comprador, nos viene muy bien un modelo de relación, un modelo clave-valor, ¿no? Que es muy rápido de lectura, todas sus ventajas. En cambio, para la parte del vendedor, nos viene perfecto un modelo relacional, donde aseguremos que no se repiten datos, aseguremos la integridad de los datos y todo esto, ¿no? Además, tenemos mucho menos volumen de datos en la parte del vendedor, con lo cual no es un problema que el rendimiento sea un poco más bajo. Claro, esto en un stack que no sea multimodelo, pues tendrías que tener dos bases de datos, una con un modelo relacional y otra con un modelo clave-valor, y tu aplicación tendría que gestionar dos conectores, uno para cada cosa, y gestionar el mix de los datos, ¿no? Con todo el coste que ello conlleva, ¿no? Los servidores, los administradores, cómo escala cada cosa, developers que sepan cómo se gestiona, cómo se conecta con una y cómo se conecta con la otra. En cambio, en un modelo de bases de datos multimodelo, bueno, lo tienes todo ahí. Además, comentar también que con el Stack Intersystem Series, todo el tema de conectar con la base de datos te lo ahorras directamente porque la base de datos está dentro de la propia aplicación, ¿no? Así un poquito, no sé si queréis podemos ver el tercer, hay más modelos de datos, aparte de estos dos. Intersystems da soporte para el modelo documental. Este modelo es el que usan casi todas las bases de datos no SQL de hoy en día, tipo MongoDB, DynamoDB o la mayoría, y se basa básicamente en documentos. Esto viene muy bien para cuando la naturaleza de nuestros datos, tenemos datos que están muy relacionados entre sí, pero no con otros datos, ¿no? A ver si me explico un poco mejor. Voy a poner un ejemplo, tipo un blog, por ejemplo, ¿no? Un blog tienes posts y en cada post tiene sus comentarios. Y sus comentarios tienen sus respuestas. Todos esos comentarios están muy relacionados con el post, pero muy poco relacionados con los comentarios de otro post. Para eso nos viene muy bien una base de datos documental, en donde cada post puede ser un documento con su ID y contener todos sus comentarios. Esto, bueno, nos da muchas ventajas, sobre todo de velocidad, porque te llevas todo el documento y trabajas con él, sabes que todo lo demás no te importa y eso es súper rápido, ¿no?
Depende de la naturaleza de tus datos. Bueno, espera, que no es esta, es esta. Bueno, las ventajas de este modelo básicamente pues, son muy parecidas a la del clave-valor, pero es como un clave-valor enriquecido, ¿no? Tiene una estructura muy flexible, los documentos se autodescriben, está basado en JSON, que es conocidísimo por todo el mundo y es muy simple de usar. La jerarquía de datos permite bueno, enlazar unos documentos con otros y tal, para permitir algo de relaciones, no tan potente como un modelo relacional, pero sí poder relacionar los documentos entre sí. Permite también mucha flexibilidad de índices para hacer más rápidas las queries. Tú puedes elegir qué propiedades indexan, qué no, igual parecido a un modelo relacional. Escala muy bien horizontal y tiene muchas features de alta disponibilidad. Bueno, las dos van un poco relacionadas, ¿no? Vendría a ser darle un poquito ciertas ventajas que tiene el modelo relacional al modelo clave-valor. Para esto InterSystems nos provee de una clase que se llama DocDatabase, donde nosotros podemos crear una base de datos documental o obtener una que ya esté creada y en esa base de datos documental empezar a entrar documentos JSON y consultarlos de este tipo. No lo he acabado, pero aquí también podríamos ponerle un SQL proc y usar estos datos mezclados con un modelo de base de datos relacional o incluso con el modelo de base de datos de clave-valor. Podríamos llegar a hacer una query que sea medio relacional, medio documental, un medio clave-valor, medio documental o cualquier combinación, ¿no? Claro, esto cuando hablamos de proyectos con muchísimos datos, con diferentes necesidades y tal, esto nos da muchísimas ventajas. Sobre todo para los developers, ¿no? Para nuestra vida. Ya es bastante difícil nuestra vida como para complicárnosla con distintas tecnologías, distintos modelos y tal. Un poco ya acabando el tema de los modelos de datos, deciros también que hay más, que no son los únicos modelos de datos que hay. También hay modelos de datos de grafos, por ejemplo, que almacena información en nodos y aristas y relaciona los nodos entre las aristas y puedes almacenar datos en las aristas, que es lo más interesante de este modelo, y viene muy bien con algoritmos de teoría de grafos, cosas ya más complicadas, más custom. Redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, tema de redes sociales, donde tienen unos datos estructurados de esta manera, viene muy bien. InterSystems no lo implementa, pero con los arrays multidimensionales estos, los globals, con los que usa el clave-valor, es muy fácil hacer algo parecido, porque tú puedes almacenar datos tanto en el nodo como en las relaciones. Y aquí puedo poner una ID, aquí puedo poner un número incremental, pero puedo poner un string también, puedo poner una lista de datos en el mismo nodo, ¿no? El mismo identificador del nodo. De esta manera puedo simular un poco, guardar datos en una arista, como lo haría un modelo de grafos. Igual las bases de datos orientadas a grafos te dan más facilidades para obtener estos datos, más features, ¿no? Pero bueno, y aparte de estos hay más, ¿eh? Para cuando tu arquitectura de datos o la naturaleza de tus datos es muy particular, pues hay más, pero tampoco entraremos. Y un poquito ya para hacer un poco, ya salir un poco del tema de las bases de datos, quería explicar un poquito las features que tienen en sus últimas versiones InterSystems Iris. El módulo de interoperabilidad que hablábamos antes, este es súper potente. Es un gestor de mensajería parecido a lo que sería RabbitMQ o Kafka, en donde podemos gestionar colas de mensajes. Vienen con adaptador, una librería de adaptadores que nos provee pues eso, adaptadores para conectarnos con cualquier tecnología a diferentes endpoints. Pues, servicios SOAP, Web Service SOAP, API REST, por HTTP, FTP, bueno, un montón, en el que tú puedes
configurar un adaptador. Además tiene un módulo que es no code o low code, que casi con drag and drop desde su página web puedes irte montando tus componentes y relacionarlos entre ellos. Básicamente se utiliza para hacer integraciones con distintos sistemas. Si tu sistema montado en Iris necesita datos de una API REST de no sé dónde, pues por un lado puedes comunicarlo con tu base de datos, ya sea el modelo clave de valor o relacional, como lo tengas montado. Por el otro te montas un adaptador HTTP y lo bueno de esto es que te provee de toda el boilerplate para controlar si ha llegado un mensaje, si lo has de reenviar, a qué hora ha llegado, qué contenía. Todo esto pues ya te viene integrado y no necesitas montártelo, ni necesitas sistemas externos que te lo hagan, que también hay muchos. Luego también algo interesante que antes hemos hecho un poquito de spoiler era el Embedded Python. Desde las últimas versiones nos permite importar librerías Python directamente y usar código Python dentro de nuestra aplicación, de nuestro código ObjectScript, que es cómo se llama el lenguaje, no sé si lo había dicho, pero es cómo se llama el lenguaje de programación de InterSystems. Simplemente poniéndole un tag a un método, dentro de ese método puedes escribir Python directamente, importarte una librería y escribir código Python y lo ejecuta. Esto últimamente en la comunidad de InterSystems ha habido varios artículos hablando de una librería de Python que se llama Boto3, que es para gestionar todos los servicios de Amazon Web Service. Y que se ve que bueno, lo han probado varios usuarios y tiene un rendimiento muy potente. A la vez igual es que Python es también más fácil de escribir que ObjectScript, entonces puedes combinar lo bueno de ObjectScript con Python, que es más fácil. Sí, además hay varias maneras de hacerlo. Se puede hacer con un language stack, que se llama, que es simplemente diciéndole a un método que tiene que ser Python, y ese método es Python. Se puede hacer al revés, montarte una clase Python, un proyecto full Python, e importar una librería que te permitirá ejecutar código ObjectScript. O se puede hacer también con objetos de ObjectScript. ObjectScript te provee un objeto para importar una librería de Python y utilizarla como si fuera código ObjectScript directamente. Esto es una de las últimas novedades de la plataforma de Iris y la verdad es que es muy potente, ¿no? O sea, amplía mucho porque realmente Python es un lenguaje muy extendido, lleno de librerías para hacer de todo y bueno, nos viene muy bien tenerlo dentro. Y por último, también un tema muy importante y que se están poniendo mucho las pilas últimamente es el tema de la containerización con Docker y Kubernetes. Esto es básico para el cloud computing, para la escalabilidad horizontal que hablábamos antes. InterSystems provee una imagen Docker que tú puedes configurar, adaptar a tus necesidades, la tiene en el Docker Hub y es tan fácil como hacer un Docker pool, tal, lo típico. Si queréis, si estáis interesados y tal, podemos hacer un webinar también dedicado a esto, ¿no? Al orquestador Kubernetes y contenedores de Docker y todo esto. Features hay más, no las he querido poner por no cargar un poco la cosa, pero también tiene un módulo para crear modelos de Machine Learning y poder utilizar los datos, el Integrated ML se llama. Y bueno, hoy en día es un lenguaje de programación funcional completamente que puedes hacer todo lo que necesites directamente con esto. Sí que es verdad que sí, para montar la página web del e-commerce de tu tía que hace tapetes de macramé, pues no te vale la pena. Ya hemos visto antes que bueno, cuando se ven las ventajas de estos sistemas es con un volumen de datos muy grande y con una estructura de datos compleja y tal. Y de todas las features, ¿cuáles usáis más en el proyecto, o sea, la práctica y algún ejemplo de...? En mi proyecto se usa Embedded Python, por ejemplo. Interoperability no lo usamos, pero lo he visto. Yo estoy certificado en este módulo y lo he visto en directo y tal. La verdad es que es muy potente. La containerización con Docker también, en el proyecto en el que estamos nosotros, toda la integración continua y el deployment continuo está hecho a base de contenedores Docker. La verdad es que es bastante usado. Yo he estado en algún webinar de InterSystems y tal, donde hospitales montan data lakes y temas de este estilo para integrar
datos de diferentes fuentes, que ya sabemos que esto en el mundo médico es un poco complicado, ¿no? Lo típico que estos H para hombre y M para mujer, y los otros usan H para hembra y M para macho, ¿no? Y al final acabas diagnosticando un cáncer de útero a un hombre, ¿no? O algo así. Esto, para este tipo de cosas se usa mucho el módulo de interoperabilidad y, bueno, todo este tipo de bases de datos. No sé cómo andamos de tiempo, si hay alguna pregunta por el chat, alguna cosa. O sea, saludos y tal, sí, pero preguntas aún no. Realmente yo tampoco tenía mucho más preparado para esta sesión. Sí. Bueno, son y 45, quiero decir, más o menos, pero quiero decir, si hay preguntas, ahora hay tiempo también. A mí me gustaría, así al principio he oído que hablas de caché y posteriormente de iris. ¿Qué relación hay entre caché e iris? ¿Cuál es la diferencia? Lo comento. Simplemente es un cambio en versionado. Cuando InterSystems pasó del lenguaje M a ya algo más serio, una plataforma integral, le llamo caché. Le llamo caché por ser una base de datos híbrida que combina acceso a disco con acceso a memoria, porque tiene unos buffers internos que cada vez que tú haces una query, ese global se queda cargado en memoria. Entonces la segunda query la va a buscar a memoria directamente y va brutalmente más rápido que la primera. No sé si es por eso o qué, le pusieron este nombre, estuvieron con este nombre durante varios años. Cuando sacaron el módulo de interoperabilidad le llamaron Ensemble, pero seguía siendo caché con un poquito de más cosas. Y después, a partir del 2018, creo, sacaron las últimas versiones de Iris, con soporte a muchísimas más cosas, a API REST, al Embedded Python, a todas estas features nuevas que hemos visto, y le llamaron Iris. Básicamente es un rebranding. Es lo mismo, pero más. Es como caché vendría a ser un Iris limitado. Y un Iris sería un caché enriquecido. Pero al final estamos hablando de lo mismo. Mucha gente, es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando se refieren a caché y no queda claro si se refieren al lenguaje de programación, a la base de datos, si es algo distinto a Iris, si no. Realmente un poco en los que usamos esto le llamamos caché a todo, al sistema. Pero al final es lo mismo que Iris. Simplemente que caché puedes pensar que a lo mejor es una versión antigua, que pueden tener una versión antigua. Si te dicen Iris es de las nuevas. Pero realmente no hay ninguna, a nivel técnico no hay ninguna diferencia, ¿eh? Con una versión de caché del 2002 puedes también usar globals y SQL y tal. De hecho, InterSystems siempre le ha puesto mucho cuidado a la retrocompatibilidad. Al ser una empresa de software privativo, sus clientes pues no ven con muy buenos ojos el tema de los breaking change. De hecho, no sé si cualquiera, pero el 95% de líneas escritas en MAMS en los años 70, a día de hoy las ejecutas en un Iris y funcionan sin problema. Supongo que también en entornos tan validados y con tanto riesgo como el medtech o las finanzas o tal, donde cualquier cambio que hagamos en el código tiene que estar validado para poder pasar la ISO y todo esto. Tener que cambiar todo el código, porque una actualización de esta gente pues no hace gracia a nadie, ¿no? De hecho, actualizar de un caché 2000, lo que sea, a Iris 2024, no suele ser ningún drama. Comparado con actualizar a Java 21, por ejemplo, que has de cambiar medio código, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que valoran también mucho sus clientes. Esto entonces no tienen software, o sea, lenguaje de precado que haya que migrar en las nuevas versiones. Muy poco. ¿O tienen tools que migran directamente? No te puedo decir que no, porque alguna cosita sí que hay. Pero muy poco, muy poco. Realmente, ya te digo, cualquier código escrito para MAMS, para el lenguaje antiguo, digamos, el que se desarrolló en los años 60, hoy en día funciona y estoy seguro que internamente tienen líneas de código muy antiguas que siguen funcionando y que no es mucho problema. No te voy a decir que no te va a dar ningún problema, porque puede ser que alguna cosa pues hayas hecho tú sin que esté soportado por InterSystems y ahí a lo mejor tienes problemas.
pero en principio suele ser mucho menos dramático que actualizar versiones de Java, de .NET o ya no te cuento con los frameworks de frontend, que mientras hablamos han salido 3 o 4 nuevos, ¿no? Y bueno, se ha entendido bien, pero vuestro equipo igual monta la plataforma, ¿no? La base de datos y tal, y exponéis APIs, o sea, exponéis la información con APIs también para equipos externos que no tocan Iris, tocan otras tecnologías, las consuman, ¿no? ¿Entiendo? Sí ¿Es un y caso no. de uso? Ese es Vale, un caso de vale, uso, vale, pero también InterSystems te provee de un framework de frontend. vale. Te Pero provee- habitualmente en vuestro equipo, por ejemplo, en vuestro caso de uso, sin entrar en detalles de lo que hacéis, pero ¿qué es lo más común? Tenemos las dos cosas. Vale. En nuestro equipo, en nuestro proyecto trabajamos con una aplicación que tiene ya unos cuantos años y hay parte que es un poco más legacy y está hecha con el propio framework que te da InterSystems para el frontend, que está basado en clases y objetos, donde tú heredas de una clase y puedes escribir HTML, también tiene JavaScript embebido, igual que tiene Python. Puedes escribir código JavaScript directamente en tus métodos, código HTML y mezclarlo con las consultas a base de datos, con bucles, lo que te dé la gana hacer, ¿no? Y hay otra parte que sí, que realmente los frameworks de frontend de hoy en día son muy potentes para eso, están muy especializados para lo que hacen y React, Vue, Angular, todo esto es muy fácil desarrollar frontend con ello y muy potente y es lo que es recomendable. Si tú quieres hacer algo con cara y ojos y un poco potente, lo suyo es lo que tú decías, ¿no? La base de datos es exponer APIs REST, que es un protocolo extendidísimo y que se conoce autenticado y muy seguro y tal, y montarte un frontend con uno de los frameworks más conocidos, el que más te guste y que consuma esas APIs. Y de cara al frontend que consume tu API, en ese caso, para él es como una API más, no se Sí, entera sí, es una de API, diferencia, o sea, no hay ninguna diferencia, una API, performance y no te una API enteras de que, HTTP en la que tú, al desarrollar el API, tienes que decidir cuándo quieres mandar el código de error que quieres mandar y tal. Bueno, hay varias maneras. Si os interesa también podemos hacer un webinar dedicado al desarrollo de APIs con InterSystems, porque también tiene varios wizards para facilitarte la vida a la hora de hacer APIs. Y es muy rápido y muy sencillo y lo podríamos preparar un webinar si hay interés de este tema, ¿no? Vale. ¿Una pregunta más por aquí? ¿Sí? Espera, cierra el micro que si no, no... Entiendo que tiene muchos módulos, pero la curva de aprendizaje para hacer así tus primeros pinitos, si sabes SQL, ¿es sencillo o...? Bueno, esto es como todo, ¿no? Al final la sintaxis es distinta a cualquier lenguaje que hayas usado. El SQL es muy parecido al SQL estándar, pero no es el SQL estándar. Hay particularidades que has de tener en cuenta. No es fácil la curva de aprendizaje, no te voy a decir que sea la más llana posible, ¿no? Pero al final, sobre todo porque al ser un software privativo hay poca información más allá de la que te ofrece InterSystems. Estoy que se han puesto muchas las pilas, ¿eh? Últimamente tienen ellos su propia comunidad, sus foros, donde los administran y contestan rápido y suben artículos. Tienen también una web que se llama Open Exchange, donde ellos suben pruebas de concepto, aplicaciones que ha hecho la comunidad, ejemplos, que por ahí puedes sacar mucha información, pero tradicionalmente ahí solo te ha ayudado la documentación oficial de InterSystems y por eso la curva de aprendizaje es un poco más complicada que con un lenguaje más generalista tipo Python o Java que tienes 30.000 cursos por YouTube y por todos lados donde te lo hacen, ¿no? ¿Alguien puede aprender gratis? O sea, ¿o tienes que Sí, tienen su versión community, de InterSystems, te la puedes bajar gratis, no puedes hacer dinero con ella, pero sí, puedes bajarte cualquier proyecto del Open Exchange que esté medio hecho para hacer API REST o lo que sea y trastearlo. Porque luego hay certificaciones de pago, ¿no? Sí, InterSystems ofrece sus certificaciones. Pero no es necesario, quiero decir, puedes aprender tú Bueno, sin pagar sí, nada. de hecho la certificación es un examen, ¿no? Tú te lo tendrás que aprender, para probarlo tendrás que aprender tú, ¿no? Por tu cuenta, vale. InterSystems hace cursos también, pero son bastante caros, no son baratos. Pero bueno, hoy en día gracias a la community Y charlas como esta. cositas que se van haciendo también
Y realmente tienen ellos también muchos tutoriales con ejemplos y tal para facilitar la cosa. O sea, antes no, pero ahora desde el 2018 que salió Iris han puesto bastante ganas con ello. También todo el tema del Docker, de las imágenes Docker, tal, todo esto es open source. Aunque sea una empresa propietaria, de software propietario, se están abriendo un poquito al open source, porque al final es lo que hay, ¿no? Si no tienes comunidad, les pasa esto, ¿no? No hay developers, los developers no pueden aprender, no pueden hacer cosas grandes, pues porque no tienen esa comunidad, ¿no? Solo tienen una fuente de información. Y en ese sentido se están abriendo mucho. Sí, de los diferentes productos que InterSystem habla, bueno, nosotros aquí en ERNI trabajamos mucho con el Health, InterSystem for Health. ¿Qué especialidad tiene, o sea, qué cosas especiales fuera de las que describiste, este InterSystem for Health tiene sobre los otros? La verdad es que no muchas. El InterSystem for Health simplemente te proporciona clases para protocolos específicos para MedTech, tipo HL7, HTM, y sobre todo el FHIR que es el modelo al que todo el mundo va, que está basado en documental, tipo el modelo documental, y es lo que se va a usar, es lo que va a sustituir el HL7, y ahí, pues, bueno, básicamente es que lo licencian aparte. Si tú quieres dedicarte al MedTech, necesitarás esas clases, te tocará pagar esa licencia. Pero sí, básicamente solo es protocolos específicos de MedTech. No tienen, todas las demás features están disponibles, tanto en Iris como en Iris for Health. Pero, por ejemplo, para el módulo de interoperabilidad, si es para MedTech, necesitas el Iris for Health, porque si no, no vas a poder tratar con mensajes HL7, que es cómo se comunican todos los instrumentos, cómo se comunican todos los hospitales, cómo se comunica. Ahí en los protocolos que ponías, que tenías el SOAP, otros de ellos esos, REST y tal. Sí, el for Health tendría el HL7 sí, y el HTM. Sí, sí. Aquí por el Iris for Health tendría HL7, HTM y FHIR. Sí. Pero bueno, eso es mensajería, o sea, son protocolos de mensajería. Luego al final tú podrías usar cualquier tecnología de estas, ¿eh? Sí. Podrías usar una API REST para mandar un mensaje HL7 o por TCP o lo que sea. Con tu integración podría necesitar consultar una base de datos LDAP para mandar un mensaje HL7 con un dato concreto. Claro, si no tienes esas clases que te facilitan las validaciones de los mensajes y todo esto, pues te lo tienes que picar tú a mano, vale. Con lo cual tiene mucha faena. Pero sí, Iris for Health no tiene versión community. Si tú quieres jugar, pues no puedes jugar con esto. Vale. No sé si hay... No sabría... No esperaba que tuviera tanto interés, la verdad. En el chat no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí, si no. Sí. Pues nada, gracias por asistir. Había como 13 personas conectadas ahora, incluso ha llegado a 20, o sea, bastante éxito. Y la gente que lo vea en YouTube, así que muchas gracias. Y nada, la próxima sesión de Data y IA va a ser el 4 de abril, que es un tema bastante distinto. Vamos a hablar de cómo hacer videojuegos con IA, que hemos estado haciendo hemos participado en una hackathon de videojuegos y hemos hecho eso, un juego con Unity en 3D con IA. Y nada, lo anunciaremos mañana o pasado, pero ya está puesta la fecha, el 4 de abril, aquí también híbrido, a las 6 de la tarde. Así que nada, muchas gracias por venir. Un aplauso a Noel.